Hola, estamos en Matrimonios al Rescate. Soy Max. Y yo, Geraldine. Bienvenidos. En la vida nos preparamos para tener éxito laboral. Podemos concluir una carrera o desarrollar destrezas para hacer crecer nuestros matrimonios. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a prepararnos y tener éxito en nuestra relación de matrimonio? Prepárate con nosotros. Matrimonios al Rescate. No todo está perdido. Tú puedes salvar tu matrimonio. Matrimonios al Rescate. Problemas vienen y van. La fortaleza es el amor. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en un programa más. Bienvenidos a Matrimonios al Rescate, aquí por Radio La Voz de María, 88.1 FM. Para ustedes, soy Max Meitner y les doy la grata bienvenida. Buenos días, queridos hermanos de Radio La Voz de María. Gracias por acompañarnos en este programa tan importante que es Matrimonios al Rescate. Oramos por su familia y le pedimos a Dios que nos conceda paciencia, que nos conceda amor, porque el amor vencerá todas las barreras que hoy enfrentan los matrimonios por desamor, por resentimiento, celos, odio o venganza. Así que encomendémonos a la santa oración y demos inicio a este programa. Así es. Señor, te damos gracias por la vida. Te pedimos por la familia. Te pedimos que sea la sangre preciosa de Cristo cubriendo nuestro Ecuador, cubriendo nuestra entrada y nuestra salida. Que seas tú, Padre amado, protegiendo nuestra mente y nuestro corazón, enseñándonos la importancia de palabras como por favor, como gracias, como perdón. Que sean palabras que las usemos siempre en nuestra relación de dos, de familia, de sociedad. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Hoy les tenemos un tema muy bonito, muy interesante, que es aprender a vivir con el amor de Dios. Y bueno, hemos escogido este tema porque hoy en día, con todas las vicisitudes, problemas, violencia que vemos día a día en toda la prensa, en las noticias, no son agradables. Y realmente esta violencia del mundo, porque es a nivel mundial, pues cada vez es peor. Y vemos que nosotros, los cristianos, los que seguimos a Cristo, nos vemos afectados de una u otra manera por toda esta violencia mundial. Entonces es necesario que reflexionemos al respecto y oremos con fervor, mucho más que antes, porque realmente pues somos presa del pecado mucho más fácil ahora. Y obviamente pues tenemos que ser o reforzar nuestro corazón, reforzar nuestra mente y sobre todo pues nuestra oración, para que tengamos más fe, tengamos una fe mucho más sólida y también podamos vencer la tentación. Entonces los invitamos al programa pues que vamos a hablar sobre cómo mantenernos con ese amor a Dios. Y quiero citarles uno de mis versículos, digamos que me gusta mucho. Bueno, este versículo dice: el amor es sufrido, benigno, ¿no? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Ese es 1 Corintios 13, versículos 4 al 5. Y aquí vemos que realmente ese es el amor que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como herencia para que nosotros podamos cultivarlo. Porque es difícil, ¿verdad? Es difícil que nosotros tengamos un amor de esta manera, desinteresada, que no se irrita, que no guarda rencor, que no hace nada indebido, ¿verdad? Que busca solamente, no busca solamente lo suyo, sino que busca más bien el beneficio y la alegría o
el bienestar del prójimo y que es sufrido y benigno. Entonces, básicamente, si leemos con detenimiento este versículo, estos versículos, porque es el 4 y 5 de Corintios, 1 Corintios, es una lucha constante, porque yo pienso que como hombres, bueno, hablando en general, hombres y mujeres, ¿no? Pero como hombre de la tierra, pues siempre estamos sujetos al pecado, estamos con la tendencia, nacemos con la concupiscencia, ¿verdad? Con esa tendencia a pecar. Entonces es justamente una lucha interna con nuestro espíritu para poder vencer a toda esa tentación y ser como Dios nos manda en este versículo: benignos, pensar en el prójimo, no guardar rencor, perdonar, no irritarnos, ¿verdad? Que es todo lo contrario. Es que la luz del amor de Dios es el faro que alumbra nuestra vida en la oscuridad del pecado. Porque hablar del pecado es entender que en nuestro egocentrismo, en nuestro deseo desbordado de la carne, de nuestra concupiscencia, tenemos esta inclinación a ser desleales, a pecar, a dañar, a mentir. Esta es la naturaleza exacta del hombre. Por eso es que dicen el hombre natural y el hombre de fe. El hombre natural no ha llegado a tener la conciencia elevada de que Dios te sustenta y que es Él el que te hace trascender del pecado, de la oscuridad a la victoria, a su luz, al amor. Entonces hay que estar conscientes, y me parece muy interesante de hablar del amor, porque dice que el amor no se irrita, mira tú. Y entonces, ¿qué debemos de pensar? Que la persona que anda toda la vida irritada, que tiene un maltrato, que se enoja, quizás golpea la mesa, sí, quizás podemos ser tú o yo, quizás no somos tan sufridos ni benignos, somos envidiosos, jactanciosos, hacemos cosas indebidas, porque estamos en la tierra para aprender a amar, para aprender a no irritarnos, a no guardar rencor, a no vivir en pecado. Y la Biblia, cuando habla de esta naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza humana, llegan los primeros humanos, a Adán y a Eva, quienes pecaron contra Dios, porque cuando Eva se come la manzana y Adán se come la manzana, no es que han pecado ella contra ella o él contra él, no, han pecado contra Dios. Y entonces nosotros estamos atascados en una especie de rebelión, en donde se manifiestan nuestras debilidades morales, se manifiestan nuestros pecados de diversas índoles. Uno de ellos es la ira, la mentira, la arrogancia, la soberbia para los que se jactan de que saben todo o que viven en una nube egocentrista o como somos, ¿no? Seres pecadores y que queremos vivir libres de pecados. Entonces comprendemos que Jesús tuvo que venir a morir por ti y por mí, para perdonarnos, para limpiarnos. Y al inicio de este programa hablé de palabras básicas: gracias, perdón, por favor. Palabras esenciales para la convivencia, porque el que no sabe decir perdón no ha tenido un baño de humildad, vive en su propia arrogancia, dueño de su verdad. El que no sabe decir por favor es una persona jactanciosa: muévete, apúrate que te estoy esperando. Una persona impaciente. Y el que no sabe decir gracias, hermanos, no ha recibido el amor de Dios, no ha podido ver que Jesús vino a morir por ti, por mí, para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos ese camino, esa redención y para salvarnos. Y mira tú, salvarnos de nosotros mismos, que por nuestra libre voluntad tomamos decisiones pecaminosas, erradas, desviadas, y que si no tuviésemos el amor de Dios, seríamos el hombre natural que está condenado a vivir en su naturaleza exacta, pensando que lo que hace es perfecto, que no está consciente que la carne quiere más, mejor y diferente, entonces le da todo a la carne. Y aquí aprendemos a regularnos. No es que la carne se le da todo, hay que vivir en el espíritu para tener dominio propio. No es que yo soy así y aguántame porque me irrito, porque grito, porque soy infiel, porque soy alcohólico. No, la carne es insaciable y tu peor enemigo eres tú. Si tú le das todo a la carne, tus defectos de carácter son como caballos desbocados
El que no tiene control con la bebida pierde todo, familia, matrimonio, trabajo, todo, de toda esa droga le promete despojarle de todo. El que no tiene control y dominio propio en su apetito sexual pierde a sí mismo todo. Le despoja de su matrimonio porque se cree en su arrogancia, en su orgullo, que no va a ser nunca pescado, que nadie se va a enterar, y resulta que el diablo pone las ollas pero no las tapa. Y ese pecadito que estaba en lo escondido, en lo secreto o en una vida alterna queda descubierto, y el pecado es la paga del pecado es muerte, y arrasa con tu vida, arrasa con tu fe, arrasa con tu amor, y morimos nosotros cada día por nuestros pecados. Pero tenemos una gran salvación, que es Jesús, que vino a limpiar ese camino, a salvarnos, a morir en la cruz, porque ni tú ni yo teníamos esa capacidad para vivir en santidad. No teníamos ni tenemos esa fuerza para vivir apartados de Dios. Y esto tenlo claro, ni tú ni nosotros tenemos la fuerza para vivir apartados de Dios. Estamos mucho tiempo apartados de Dios, mentimos, nos llenamos de orgullo, de odio, de celos, porque tenemos un adversario, hermanos. Eres tú, empecemos por ahí, porque tú eres en tu libre albedrío el que toma las decisiones incorrectas y el que va a pecar. Segundo, es el diablo. Por supuesto que hay una batalla espiritual. Por supuesto que el diablo vino a robar, a matar y a destruirte, y a destruir tu familia y la familia de la humanidad y la vida y la fe. Por supuesto que existe, y esto es real. Quien no haya visto la maldad en la injusticia social, en la violencia de maridos matando esposas, es una persona que vive aislada de la realidad. Hay maldad en las cárceles, hay violencia, y hay quien está orquestando toda esta violencia, y es el enemigo, el adversario de la humanidad, del hombre. Y tercero, tienes que recordar que son tres enemigos: tu propia concupiscencia, el diablo y el mundo. Y el mundo es maravilloso, es hermoso, tiene islas, tiene playas, tiene sol, tiene nubes, tiene estrellas, tiene olor a campo, olor a mar, lindo, hermoso. Pero también el mundo tiene una agenda. Y la agenda del mundo no es pues construir la familia fuerte, la familia de fe, el amor a la vida, el amor y respeto a los derechos humanos, no. ¿Cuál es esa agenda mundial? Claro, una agenda de feminismo radical. Ya no se casan las mujeres con los hombres, ahora se quedan solteras, se quedan dizque peleando por los derechos de las mujeres, y que todas queremos que las mujeres tengan igual de oportunidades que los hombres. Pero resulta que aquí el feminismo radical es una lucha de sexos. La mujer detesta al hombre porque piensa que es el macho opresor, el patriarcado, el que le ha quitado las oportunidades, el que la doblega, el machista que la golpea. Y resulta que hay malos elementos tanto masculinos como femeninos. Pero no podemos ir por la vida generalizando que todos los hombres están en esa agenda del mundo. Pero eso sí hace la agenda del feminismo radical, que busca la agenda del diablo: dividir, robar, matar y dividir. Eso hace. Entonces tenemos mujeres que odian a los hombres, que gritan en las calles, defecan afuera de las iglesias, se tatúan en su cuerpo con cosas despreciables a los hombres, y es una agenda de insidia. En lugar de fomentar el amor, la reconciliación, el perdón, la gratitud, frases amables como el por favor, encontrémonos, dialoguemos, vamos a comenzar de nuevo, eso no existe. Existe odio más odio igual odio. Y luego, hermanos, como ustedes conocen, la agenda está entre comillas que le ponen de nombre el aborto en caso de violación. Y yo hablaba esto con mi hijo, yo le decía: mijito, son muy poquitos los casos de mujeres que quedan realmente embarazadas producto de una violación. Y esto es triste y es horrible hablar de esto, y no debería haber ni un caso. Porque una mujer, cuando ha sido violada, su cuerpo se contrae de tal forma que científicamente está comprobado que no queda embarazada. Entonces, si son 103 quedan embarazadas, pero y que es triste, el desgraciado que viola y que hace este daño a una mujer debería estar preso. Entonces la agenda no quiere que tú denuncies, porque no, pues, la agenda es que abortes. La agenda no quiere que se persiga al violador porque dicen que revictimiza a la mujer. Y esto es falso. Una mujer que no denuncia es una mujer que no tiene un proceso de sanación. Hasta para sanarte tú tienes que confesar lo que has vivido, porque lo que crece en la oscuridad, lo que tú solapas, hermano o hermana, solamente te hace daño a ti. Cuando tú confiesas, te liberas, eres libre. Dice la palabra de Dios: la verdad os hará libre, la verdad nos hace libres. Entonces resulta que por este número reducido inventan que todas las mujeres que han tenido relaciones y que ya no quieren tener al hijo
producto de la relación, que lo aborten. Digan, han sido violadas y la ley les va a amparar en el aborto. Y esa es la agenda, una agenda hipócrita, una agenda mentirosa que está dañando la integridad, el respeto al cuerpo, el respeto a la relación, el amor al prójimo que está en el vientre, el amor de unos a otros, de cuidarnos, respetarnos. Y volvemos al Génesis, agenda de robar, matar, destruir, dividir, que es el diablo, que desde que estaba pues en el reino de Dios, en esta guerra celestial, se halló iniquidad dentro de él. ¿Y qué pasó? Fue expulsado del cielo con una tercera parte de los ángeles caídos. ¿Y a dónde crees que fue a parar? Aquí, en la tierra. ¿Y cuáles son esos dardos encendidos de los que nos tenemos que defender? Esas ideas que llegan a nuestra mente de pensar que esta agenda está bien. No, pues todas esas niñas y todas esas mujeres, que no es verdad que están todas esas niñas y esas mujeres. Hay un alto número y hay un problema grave de falta de educación sexual, de acompañamiento, de espiritualidad. Eso sí, de acuerdo, pero impulsar una agenda facilista de que no me gusta, yo me mi conmigo y me olvido de los demás, y vamos a matar a una criatura inocente que no pidió nacer pero que está en camino y que tiene un ADN, que tiene su corazoncito propio, tiene sus huellas dactilares, que es totalmente independiente de la persona madre que está gestando a su bebé. Eso es inadmisible, es inaceptable. Y luego, pues hermanos, yo tengo aquí tela para cortar largo, así que ya mismo, por favor, que hable mi esposo. También están los matrimonios igualitarios. ¿Por qué? Porque resulta que hay una agenda insidiosa, mentirosa, que te dice hay que despoblar. ¿Y cómo vamos a despoblar? Que no nazcan más. Primero que aborten, relaciones estériles, mujer con mujer, hombre con hombre, porque ahí no se gesta la vida. Y Dios los crea, hombre y mujer, en el libro de Génesis, para la procreación, y los bendice. ¿Y los bendice cómo? Fructificad la tierra. Te bendigo y multiplícate. Amo tanto la raza humana, la especie creada a mi imagen y semejanza, que quiero que se siga multiplicando, que se esparza en el mundo y que cumpla la misión de amar. Porque ese es el tema de hoy, porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Primera de Corintios 13, del 4 al 5, nos deja una lección y nos deja reflexionando a la vez. Si estamos amando, si tenemos coherencia con lo que pensamos y lo que sentimos en nuestro corazón y lo que predicamos, si aceptamos y toleramos agendas satánicas disfrazadas de feminismo radical, del liberalismo, de ideologías. No, hermanos, la verdad nos hará libres. El que mata es asesino, el que miente es mentiroso, el que está teniendo relaciones alternas es promiscuo y es adúltero. Y al pecado póngale nombre y apellido, confiéselo, pida perdón a Dios, enmiende y cambie. Esa es la misión de la tierra, queridos hermanos. Amén, amén. Discúlpeme que a veces estoy compartiendo el programa, porque todo esto lo hacemos en vivo, ¿no? A nuestros queridos oyentes de Radio La Voz de María y aquellos que también nos siguen por las redes, ahora pues gracias a la tecnología también nos pueden ver. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestro estudio, pues también aquí, para Radio La Voz de María, 88.1 FM. El programa lo pueden también escuchar el día sábado de 11 a 12 del día, o sea, el día de mañana, pero nosotros lo hacemos ya ahora en la noche, pues, y para el día de mañana. Así que les mandamos, pues, obviamente un saludo en vivo a las personas que nos están escuchando y que siempre nos siguen. Así que bueno, también nos pueden ver por las redes. Acabamos de salir también de una fabulosa maratón de nuestra querida radio, en la que se han manifestado todos aquellos que han querido ayudar a la querida radio La Voz de María, y todavía están a tiempo. Pueden hacer sus donaciones a través de las redes sociales, en la isla del Albán Borja, que también tenemos, y si no, puedes acercarse a la radio, que tenemos una linda capilla. Muchos días también exponemos al Santísimo, y también pueden ir a escuchar a misa. Pero si no, pues también pueden escucharnos por las ondas radiales del 88.1 FM. Y seguimos con nuestro programa, cómo vivir con el amor que Dios nos predica, con el amor que Dios nos da,
y que nosotros somos reacios a veces, ¿no? Porque tenemos un corazón duro, de piedra, y en la medida que vamos pecando se nos va haciendo más dura esa piedra, ¿no? Como una roca impenetrable que ya prácticamente ninguna lágrima, ninguna cosa nos conmueve, ¿no? Y nos vamos haciendo ese corazón duro de piedra, ¿no? Entonces cada vez más orgullosos, cada vez más severos con nosotros mismos y con los demás, con todos los que nos rodean. Y si vemos que alguien comete un error o involuntario, lo que sea, pues nos ponemos iracundos porque nos fastidia todo lo que podamos, digamos, considerar como un error o una estupidez del otro, ¿no? Entonces, eso es una seña de que nuestro corazón está duro, ¿no? De que necesitamos a gritos ese amor de Dios, ese amor de nuestro Señor Jesucristo, y eso se consigue con la oración, eso se consigue solamente con esa oración profunda, ¿no? Con esa convicción de que tenemos que regresar a nuestro génesis, a nuestra esencia, cuando fuimos bautizados en nombre del Señor. Entonces, claro, a medida que pasa el tiempo y que vamos creciendo, se nos va olvidando, ¿no? De que de niños fuimos bautizados y que recibimos esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, obviamente, y afortunadamente, para nosotros, claro, Dios nos ha dejado al Espíritu Santo. Amén. Porque entonces, nosotros tenemos Salvador y tenemos el Espíritu Santo. Por eso, ¿no? Y el Espíritu Santo viene y vive dentro de nosotros. Esto lo dijo Jesús. Amén. Y yo quería leerle 2 de Corintios del 5 al 17, porque esto para mí es una promesa. Dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5 al 17, y recuerdo mi vida de mujer natural antes de Dios y mi vida de mujer de fe con Dios. Todo es hecho nuevo. El Señor reprende mi mente y mi corazón, lo que no había antes. Cuando una persona está apartada de Dios, no tiene conciencia ni espiritualidad, y uno invoca al Espíritu Santo y se da cuenta de que sin Dios no tenemos nada. Sin Dios tenemos mucho ego, mucha soberbia, pero con Dios, hermanos, tenemos una herramienta para ser agradecidos, porque todo lo que viene conviene. Vienen tiempos difíciles, convienen, porque está forjando el Señor nuestro carácter y nuestra fe. Vienen tiempos buenos, conviene, porque vivimos en modo gratitud. Estamos conscientes de que es bendición, de que es regalo de Dios, que nuestro matrimonio es una bendición. Y quiero decirle a los casados que lo más importante de tu vida es tu matrimonio. Y espérate, ¿por qué? Porque tú vas a vivir siempre con tus hijos, con tu padre y con tu madre. Pero la persona que está a tu lado, si no la cuidas, así como te cuidas tú, por eso es que el Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa persona puede irse, puede separarse, porque no hay un lazo sanguíneo, no hay esa obligatoriedad de estar juntos, pero hay una decisión y un compromiso. Y esa decisión y compromiso no es el mismo delante de Dios que apartado de Dios. Porque delante de Dios tú no le fallas a Dios, porque claro, delante de Dios, ¿no? Dios te ha hecho criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Tu forma de pensar es hecha nueva y hay un respeto que no había antes. Entonces las cosas hechas nuevas delante de Dios es un matrimonio bendecido, es un matrimonio diferente. El hombre natural, la mujer natural no tenía a Dios, vivía en su ley, en su libre albedrío, dándole rienda suelta a los deseos insaciables de la carne. Y cuando Dios obra en ti, te despiertas, algo más es revelado, tienes un deseo y esa sed, como hablaba de la mujer samaritana que no la saciaba los 5 maridos que había tenido, tenía una sed interna hasta que Dios le dijo: si tú bebieses de mi agua, ríos de agua vida recorrerían tu cuerpo y no tendrías más sed. Y le dijo: dame de beber de esa agua, quiero esa agua. Y tan fuerte fue el encuentro con el Señor que corrió a su tierra de Samaria, incluso a testificar que Jesús era un profeta, que había conocido su vida, y llevó a la gente de Samaria a verlo a los ojos a Jesús, a tener este encuentro maravilloso que los cambió, que los hizo hombres de fe. Por eso dice la palabra de Dios: por lo tanto, si alguno está en Cristo, ellos no eran hombres de fe, ella no era una mujer de fe, nueva criatura es, una mujer con fe,
un hombre con fe. Todo lo pasado, toda esa pelea, esa disputa que había entre judíos y samaritanos, gente de Samaria, pasó. Y dice aquí, todo es hecho nuevo. Entonces nuestro Señor Jesús nos hace criaturas nuevas, nos cambia para bien. Amén, amén. Y bueno, y nosotros queremos pues exhortarles a ustedes a que no se desvíen del camino, porque es fácil. Hoy en día, con tanta violencia, con tanta cosa que uno es expuesto, no solamente a través de los oídos, sino también de la vista y de todos los sentidos, porque a veces, incluso pues, quien a veces no ha tenido un contratiempo, un robo, alguna cosa, ¿no? Entonces, dice el Señor en 1 Corintios 16, versículo 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. No dice algunas, dice todas. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y entonces, en esta pequeña frase, ¿no? Y en esta pequeña frase, en este pequeño versículo, nos está diciendo mucho, muchísimo. Porque si nosotros cumplimos simplemente esta frase que dice todas vuestras cosas sean hechas con amor, pues ya tenemos ganado primero el cielo, ¿no? Primero el cielo. Y segundo, una mejor vida a lo largo del paso de este mundo. Porque nosotros no somos de este mundo, nosotros estamos de paso aquí. Y entonces tenemos que reflexionar cómo hacemos este paso más agradable. Y entonces, claro, si nosotros hacemos todas las cosas con amor de Cristo, entonces vamos a traer a nuestra vida justamente eso, amor. Si nosotros, en cambio, somos necios y obstinados y tratamos de hacer nuestra voluntad a costa de lo que sea, incluso pecando, entonces lo que vamos a traer a nuestra vida será justamente eso. Entonces vamos a tener es odio, venganza y todo lo que viene a continuación, ¿no? Bueno, es que entonces, el odio y la venganza y los celos no son muy glamorosos, son desmoralizantes, son pecados y son dolorosos también, ¿eh? Yo quisiera hablarles algo que para mí es importante, de que tú lo descubras y que tú lo aceptes. Cada pecado que tenemos, como la ira, por ejemplo, la ira, la falta de paciencia, la falta de benignidad, la intolerancia, que nos llenamos de sentimientos, porque no vamos a hablar de que cuando ya llegas a consumar el acto del adulterio o del robar o algo bastante, o matar, ¿no? Sino que albergas en tu corazón y en tu mente sentimientos negativos, sentimientos de los cuales te llevan a ti a sufrir. Por eso es que digo que no son glamorosos, no son elegantes, más bien son desmoralizantes y degradantes. Y te quitan la paz. Sí. Y yo quisiera hablarte de algo muy importante. Si tú ya te has dado cuenta de que te sientes debilitada o debilitado, estás tocando fondo por la forma en que estás viviendo, por la forma en que estás pensando, no tienes dominio propio, eres una persona llena de ira, cuando te hablan siempre estás irritada o irritado, en lugar de pasar bien en una reunión familiar, en un paseo, siempre estás buscando cómo enojarte. Déjame decirte que esto es falta de Dios. Y que nosotros, todos, debemos de escuchar lo que dice la palabra de Dios como promesa a nuestro corazón y a nuestra mente. Y en el libro de Juan, primera de Juan, del 4 al 4, dice, queridos hijos, son de Dios y lo habéis vencido al enemigo, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y también dice, en otro versículo bíblico que es Santiago del 4 al 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces quiero que tengas claro de que en el primer versículo nuestro Padre amado ha vencido al enemigo, y esta victoria es sobre el pecado y la muerte. Claro. El pecado y la muerte que te tenían sometido. Pero cómo tú tienes que trabajar de la mano de Dios, dice la palabra huye, dice resiste y huirá de ti el diablo. El adversario que anda como león rugiente viendo a quién devorar, y que no seas tú. ¿Quieres vivir esa paz y ese gozo y esa espiritualidad de tu matrimonio? Huye. Hay una buena noticia,
que Dios no te pone, o no deja, mejor dicho, tentarte del enemigo de cosas que tú realmente no puedas decir que no. Así que pongamos ese granito de nuestra parte con una oración y vas a ver cómo sencillamente puedes negarte al pecado. Y aquí les quiero también leer un salmo, el Salmo 143, versículo 8, que dice, y esto es muy importante para cuando amanecemos. Tenemos que hacer una pequeña oración todos los días que amanecemos, agradeciéndole sobre todo un día más de vida, porque no sabemos cuándo nos va a tocar regresarnos o ir al encuentro del Señor. Entonces dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, Señor. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y entonces, cuando decimos este salmo, especialmente en la mañana, nosotros vamos a estar salvos, vamos a estar por lo menos el día, ¿verdad? Hasta que retornemos vamos a estar salvos. Y siempre que nosotros sintamos, porque uno siente realmente cuando está la tentación, cuando te vienen esos pensamientos o esos deseos de hacer maldades, entonces tenemos que ser fuertes y pedirle al Espíritu Santo que nos devuelva ese control, esa fuente de amor que Cristo nos da para que podamos vencer. Porque esa misericordia que tenemos que cultivarla en nuestra mente siempre, estamos llamados a pedirla. Porque asimismo el enemigo, como dice Geraldine, está dándonos vuelta, estudiándonos, ¿verdad? Viendo la forma de cómo hacernos caer. Es que es interesante ser fuertes y valientes, porque dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente, para no caer, para resistir. Y esta es la única batalla, hermanos, que se vence derrotándose, siempre no entrando en el pecado, no negociando con el diablo, como lo hizo Eva. Le dijo, serán como dioses. Eva entró en esa negociación con el diablo y terminaron pecando, como todos sabemos, ¿no? Y ser humilde, siempre con mucha humildad, no con orgullo, hablar de nuestras debilidades. Esto es lo más difícil para una persona orgullosa, encontrarse frente a Dios y desnudar su corazón y darse cuenta que somos todos pecadores, ¿no? Y que si tú en tu mente dices, no, es que yo no puedo dejar este pecado porque soy débil, el de la lujuria, el de la pornografía, no, pues yo no quiero llegar al cielo como un ángel. Déjame decirte que eres una persona hipócrita, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si tú realmente te llamas cristiano y tienes buena voluntad para llegar a Dios, ya no vuelvas a decir que eres débil o que estás en un paso limitado y que te tienes que dar esos gustitos para gozar, porque estás justificando tu pecado, porque el Señor te ha dicho que tus pecados son tu debilidad que se fortalece en la gracia de Dios, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que Pablo tenía un aguijón que lo abofeteaba como un mensajero del diablo, y que sin embargo Pablo le pidió a Dios que le eliminase ese aguijón, y el Señor le dijo, no, porque en tu debilidad se manifiesta mi poder. Cuando tú eres débil, el Señor te da el poder para superar la lujuria, la gula, el alcoholismo, las drogas, la mentira, las malas palabras. Pero tienes que cambiar tu forma de pensar. Cuando hay una transformación de tu forma de pensar y realmente amas a Dios, porque Dios ha hecho cosas grandes en tu corazón y realmente eres una persona agradecida, ya no te justificas, vives en fe. Y yo te hablaba del hombre natural y el hombre de fe. El hombre natural vive a su libre albedrío, justifica todo y es víctima y se da los gustitos que le da la gana. El hombre de fe no le falla a Dios, porque le es agradecido a todo lo que Dios le ha dado y le ha hecho en su vida. Lo sacó de la muerte, del pecado, y lo revistió de un hombre nuevo, haciendo nueva todas sus cosas. Todo lo antiguo quedó en el pasado y perdonado. Y entonces cuando se asume el compromiso de ser hombres y mujeres de fe, asumimos una nueva forma de vivir que está en la mente, porque no es que te cambias de casa ni de país, cambias de forma de pensar y ahí eres criatura nueva. Tu pensamiento es transformado y trasciendes del pecado, de la muerte, de la mentira, de la justificación, a la verdad, al cambio, al creerle a Dios,
al vivir en gratitud. Porque la gratitud, hermanos, es saber que todos somos pecadores, que todos nos equivocamos, que todos hemos caído en mentiras, en borracheras, en lo que sea que hayas caído, pero que Dios te libró y te sacó. Entonces te conviertes en un ser humano agradecido, porque dice la palabra de Dios que a los tibios los vomitará. Está bien, tuviste tus excesos, de acuerdo, confesaste, te arrepentiste y hoy eres criatura nueva. Ya que no te saque nadie en cara lo que hiciste, porque el acusador es el diablo y son esos dardos encendidos que los envía a tu mente para que tú regreses al pecado, para que te sientas que no puedes cambiar y que te justifiques en un pecadito que sí puedes cambiar. Porque todo lo podemos en Dios que nos fortalece, porque Dios nos da la fuerza sobrenatural, porque Dios nos ama y aborrece el pecado, y porque si tú sigues este camino, ten fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si tú tienes fe, verás la gracia de Dios y no tendrás nada que temer. Amén. Amén. Amén y amén. Y bueno, todo lo que estamos escuchando justamente es lo difícil a veces de, primero aceptarlo, ¿no? Primero aceptarlo y segundo ejecutarlo, es decir, llevarlo a cabo, ¿no? Y claro, por eso insistimos en que con amor es mucho más fácil. Y dice Colosenses 3, versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahí también nos está diciendo uno de los secretos. Es decir, el vínculo perfecto es el amor. Y entonces, claro, cuando nosotros tenemos amor, pues vemos incluso las cosas hasta diferentes. Cuando nosotros miramos a nuestro cónyuge con amor, no le vemos los defectos. Es cuando uno se casa enamorado, ¿verdad? En esa etapa inicial, todo lo ve bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos con amor. Y claro, en la medida que ya vamos teniendo más tiempo, ¿verdad? Vamos pasando a otras etapas del matrimonio, que ya las hemos citado varias veces en este programa. Y entonces, claro, vamos perdiendo el amor justamente. Y ya vamos viendo otras cosas más en esas personas, en ese cónyuge, ¿no? Porque nos hace falta el amor. Nos hace falta vivir con más intensidad ese amor. Entonces, vestíos de ese amor siempre para que el vínculo perfecto no se pierda. Y también en Proverbios 3, versículos del 3 al 4, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Es decir, ahí son dos cosas importantísimas: la misericordia y la verdad. Átalas al cuello, dice. Átalas al cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los demás hombres. Entonces, si nosotros nos vestimos de la misericordia, la verdad, ¿no? Y escribimos ese amor en nuestro corazón, lo que vamos a hacer también es hallar más gracia. Y esa gracia se va a manifestar a los ojos de Dios y a todos los que nos rodean. Entonces, por ahí es el vínculo perfecto, el amor, porque nos llena de misericordia, nos llena de verdad y nos llena con ese amor infinito que Dios nos tiene también y que siempre nos ama, a pesar de que nosotros a veces somos pecadores, a veces lo ofendemos, pero Él siempre nos ama porque Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Amén. Y yo les hablaba que a pesar de que suena contradictorio, cuando hablamos de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, esto significa que no tenemos que quedarnos en el pecado, porque Amén. Si Dios aborrece el pecado, hermanos, claro, si vivimos en pecado, no es que vamos a nos va a justificar, aborrecer a nosotros, no es que va a justificar. La palabra de Dios es clara: Él aborrece el pecado, pero a ti te ama. Entonces está en clara Amén. Lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando
quiero hacer un punto aquí, quiero explicarles de que, aunque suene contradictorio, si no queremos vivir en pecado, hay que huir del pecado. Y esto dice 1 Corintios del 6 al 18, esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice, huid de la fornicación, no te quedes ahí. Si tú tienes un problema de que te gusta la pornografía, de que eres adúltero, de que estás luchando contra este defecto, porque yo no estoy aquí para juzgarte, estás luchando contra esta debilidad, dice la palabra claramente de Dios, 1 Corintios del 6 al 18, huid de la fornicación. Segunda de Timoteo del 2 al 22, huye también de las pasiones juveniles. Esta es una lucha, estamos aquí batallando diferentes batallas, algunos luchan por no abusar del alcohol o son adictos a las drogas, entonces hay que mantenerse alejados de situaciones en las que estás tentado. Si una persona alcohólica vive de fiesta en fiesta con personas que padecen la misma enfermedad, se va a disparar su enfermedad. Una persona que quiere reducir esa provocación de las redes, de estar expuesto a la lujuria, tiene que apartarse, y dice claramente la palabra de Dios, huid de la fornicación, huid. No dice quédate a negociar, hay que huir porque uno quiere prevalecer su vida. Y entonces si tú sabes que eres débil y sabes que eres pecador, no le vas a estar dando rienda suelta y provocando el pecado, vas a evitar cuidadosamente esas áreas de tu vida que te causan debilidad. Por ejemplo, hay gente que pasa horas de horas mirando el TikTok, y no porque le interese lo que está en el TikTok, es porque quiere alimentar el monstruo de la lujuria que tiene interno, y lo niega, lo esconde, le baja el volumen al celular, pero delante de Dios no vas a engañar al Señor, te puedes engañar tú mismo. Y así mismo con el internet, lo que busca en el internet no son las noticias, no es lo que pasa en el mundo, es alimentar al monstruo insaciable de la lujuria. La carne quiere más, mejor y diferente, huye. Si tú sabes que tienes este serio problema, huye. Asimismo con la ira, con la mentira. Somos seres humanos débiles. No entremos a negociar con nuestras debilidades, más bien fortalezcámonos en la gracia del Señor y abracemos la verdad. Nosotros los seres humanos muchas veces hacemos lo que creemos, pero lo que creemos no nos conviene. ¿Por qué? Yo en muchas épocas de mi vida aprendí a hacer lo que me conviene. Mire, y esto suena también paradójico, porque decir huye al pecado suena contradictorio, porque tú pensarías resiste, o sea, sé valiente, pelea. No, esto es huir y eres valiente, te salvaste, bandera blanca, no entraste a la pelea. Y así mismo, muchas de las cosas que creemos, que queremos, que consideramos que nos van a dar felicidad, no nos convienen. Y levantar la antorcha y la bandera de lucha, que yo tengo derecho a ser feliz, haciéndole daño a tu esposo, a tus hijos, a tu libertad como ser humano, viviendo atado a un pecado. Es que yo y mis derechos, yo soy infeliz. Eres infeliz porque eres infeliz contigo, porque no has encontrado a Dios en tu corazón, porque no has buscado ese encuentro con quien te puede sanar, así como sanó a la mujer adúltera, como sanó a la mujer samaritana, como sanó al inválido, al ciego, al tartamudo. El Señor Jesucristo vino por los enfermos, por los quebrantados, no vino por los sanos. Pero había que tener una aceptación y pedir ayuda. Si yo estoy batallando de pronto quiero vivir mi vida a mi manera, tener varias relaciones, o que no me estén fiscalizando, y quiero vivir en la oscuridad del pecado y no en la luz de la verdad, hermanos, el diablo le paga mal a sus servidores, a sus discípulos. Todo lo que el diablo hace te pasa una factura de dolor, porque el pecado la paga, el pecado es muerte, de ansiedad, de depresión, y la gente no comprende por qué se bajan pastillitas antidepresivas, pastillas para dormir, o se toman una botella de whisky en la noche, porque ¿sabes qué pasa? No han limpiado su corazón, no han confesado, no han hablado con Dios, no leen la palabra, no le creen, pero van a la misa, eso sí, todos los domingos a comulgar, con dolor, con miedo, pero el Señor te espera, porque sabe que tú comulgas, porque aún dentro de ti hay esa voz que te pide la presencia del Espíritu Santo, que te pide conversión, que te pide que hagas una confesión detallada de aquello que te perturba, que te llena de ansiedad, porque el Señor quiere y puede perdonarte, pero esto es un proceso que tienes que hacerlo de la mano de Él. Tú debes de confesar, debes de hablar, debes de aceptar que tienes un problema. Tanta gente que vive en el secreto, en la mentira, en la oscuridad, pero delante del Señor dicen yo soy católico, y yo mismo
debo decir que estoy en proceso de ser mejor católica, mejor creyente, asistir más a misa, confesarme más, leer más la palabra de Dios. Porque este es un proceso. El Señor en su palabra ha dicho que la obra que Él ha empezado en ti, está en el libro de Filipenses, la culminará hasta su segunda venida. Pero tú debes de trabajar con el Señor, pues no es que yo aquí en la silla espero que el Señor haga la obra en mí. Aquí se viene a trabajar, se viene a crecer espiritualmente y amar. Y el amor es el proceso, como dice la palabra de Dios, el amor es sufrido. El amor no es jactancioso, no es envidioso, no es insidioso, no se llena de ira. Y aprender a no estar insidiosos, envidiosos, llenos de ira y de rencor, esa es la tarea. Al tenerlo a Jesucristo en nuestro corazón, confesar, despojarnos de toda maldad, limpiarnos y saber que Él en la cruz pagó la deuda de pecado tuya, mía, la de Max, para hacernos libres. Y sabemos que tenemos libertad y emprendemos una vida nueva donde todas las cosas del pasado son perdonadas y continuamos una vida de fe, en victoria, en empoderamiento, en creerle a quien puede hacer ese milagro en tu vida, que es Dios, con una simple oración de aceptarlo aquí en tu corazón. Heme aquí, Señor, cámbiame. Yo en mi corazón confieso que creo, confieso que te espero y te necesito, que hagas el milagro de amor en mi vida, en mi mente, en mis acciones, que me libres y me limpies del pecado y que me lleves al camino de la verdad, donde no sienta vergüenza de quien soy, sino orgullo de lo que contigo he logrado ser. Y mientras yo siga este camino, sé que no tengo nada que temer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y somos más que vencedores por aquel que murió en la cruz, por ti y por mí. Amén. Amén. Y bueno, obviamente por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, básicamente porque Dios es amor, ¿no? Dios es amor y realmente por eso es que mientras estemos cerca de Él, Él nos va a llenar de ese amor tan importante que necesitamos, ¿no? Entonces, por eso no lo digo yo, lo dice también la Biblia, que nos dejó pues nuestro Señor Jesucristo, en 1 Juan 4, versículo 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, ¿no? Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Así que si nosotros estamos con Dios, pues estamos con el amor, porque lo tenemos más presente, ¿verdad? Dice también en 1 Juan 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjense ustedes, antes que nosotros naciéramos ya nuestro Señor Jesucristo nos amaba, ¿no? Y entonces, obviamente, realmente es difícil. Es difícil vivir apartados de Dios. Hablemos de estrategias para encontrarnos con Dios. La oración, por supuesto, la oración es gran ayuda contra la tentación, nos conecta directamente con Dios, con nuestra fe. En la oración Jesús nos enseña a librarnos de todas nuestras miserias espirituales, de todos nuestros pecados, y nos convierte en personas fuertes, porque somos débiles, pero nuestra meta es librarnos de la tentación. En nuestra debilidad somos fuertes en Cristo Jesús. Y también velad y orad, para que no entréis en tentación, dice la palabra de Dios, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí no te juzgamos, somos tan pecadores como tú, pero queremos que abras la Biblia y que leas las promesas que Dios tiene para ti, para nosotros, como lo que dice en el libro de Mateo del 26 al 41, velad y orad, velad, estar despiertos, atentos, dispuestos, porque los días son malos. Orad siempre, para que no entremos en tentación de mentir, de jactarnos, de caer en lujuria, en gula, tantas cosas, hermanos, porque estamos en esta debilidad de la carne, porque no somos espíritus, tenemos un espíritu que vence la tentación en la carne, pero el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra de Dios en Mateo 26 al 4, y la oración nos fortalece. ¿Y qué debemos de velar? Es decir, permanecer despiertos y alerta,
y orar cuando estamos cerca de la tentación, cuando estamos tentados, cuando el pecado llama nuestra atención. Ora, dobla rodillas, no entres pues a este jueguito de la negociación con el pecado, de la negociación de que si puedo, nadie me ve. No, hermano, tú ya no eres el hombre o la mujer natural, eres el hombre y la mujer de fe. Y tienes las herramientas de la oración, un enfoque y atención a la palabra de Dios, a la congregación entre hermanos que combaten y luchan las mismas luchas que tienes tú, porque el amor de Dios nos abraza, nos protege, nos ayuda a no caer en tentación. Y yo creo que los matrimonios hoy en día debemos de luchar juntos. Si bien es cierto, cada uno es responsable de su pecado, pero fortalecernos como familia, no criticándonos ni juzgándonos ni haciendo comentarios duros, dolorosos, sarcásticos, respetándonos, y cuando hay oportunidad de alentarnos, y si hay algo feo que decir, calla. No existe la crítica constructiva, existe la crítica que desmoraliza, que daña, que desempodera. Queremos una sociedad de gente empoderada, que ame a Dios, que confíe en Dios y que confíe en las capacidades y los dones que Dios le ha dado. Así que el amor de Dios nos abraza, y que nuestro amor abrace a nuestra pareja, a nuestros hijos. Y el trabajo siempre, yo siempre digo que la misión de nosotros es amar. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aprende a amarte, a valorarte, para que no por ego, por inseguridad, ofendas, dañes, critiques, lastimes, laceres y le friegues la vida a otra persona. Porque créemelo, qué fácil que es dañarle la vida a alguien. Y vemos niños que son adolescentes que no perdonan a los padres, mujeres grandes que siguen resentidas con la mamá, con el papá, porque se divorciaron, porque los maltrataron, porque los insultaron, o porque simplemente no les dijeron: te amo, eres valiosa, yo creo en ti, creo en tus sueños, estoy para apoyarte, si te caes te levanto y te voy a amar hasta el día que el Señor me llame a su presencia y puedes contar conmigo. No, pero vemos a padres que también dañamos la moral, desmoralizamos, criticamos, dañamos, porque también estamos mal. Uno no aprende a ser padre, ¿no? Y nuestros padres no aprendieron a ser padre, pero sí podemos desaprender los malos hábitos, las malas costumbres, y darnos cuenta que si decimos que amamos, seamos amor en la palabra, en las acciones, en las relaciones. Porque no es que yo digo te amo, pero sin embargo hablo de ti a tus espaldas, te insulto de frente, te maltrato de frente o te ridiculizo frente a otros. Eso no es amor. Eso en mi libro no es amor. Eso es que tú y yo necesitamos trabajo interior. Perdonar a quien nos hizo daño, perdonarnos nosotros, pedirle al Señor que transforme y que podamos ser transformados por su amor en la mente y en el corazón, y que luchemos por nuestras familias, porque no tengamos hijos resentidos, llenos de ira, sino hijos amorosos, llenos de amor, que sepan decir por favor, gracias, perdóname, enmendemos, dialoguemos, creo en ti, así como tú se los dices a ellos, ¿no? Empodera a tu familia, porque el mundo quiere separarte de tus hijos, de tu mujer, de lo más preciado que es la fe. Y si tú no tomas cartas en el asunto, lo pierdes todo, porque sin fe, sin familia, sin el amor en el hogar no se tiene nada. Todo es pasajero. Sí, el trabajo y el dinero y el carro y la casa pasa. Las buenas obras quedan, los buenos sentimientos te hacen grande. Y delante de Dios, el Señor no te va a preguntar por tu cuenta, te va a preguntar: ¿cuánto hablaste con tus hijos? ¿Los escuchaste de corazón? ¿Pediste perdón o estabas en tu ego grande y gigante pensando que te tenían que pedir perdón a ti? Uy, hermanos, la tarea es larga y el tiempo es corto. Vamos a tener que darle una segunda edición a este programa de Matrimonios al Rescate, y el título me encanta: el amor en el matrimonio. Me parece hermosísimo, porque sí, queremos relaciones saludables, relaciones delante de Dios, y queremos salvar y levantar nuestros matrimonios para gloria y honra de Dios. Soy Geraldine, me despido con mucho amor, hermanos, deseándoles que también abracemos el amor de Dios en la oración, en la lectura de la palabra, en nuestras palabras, en nuestros actos, en la familia y en la sociedad. Nos vemos. Bueno, soy Max Meissen, estamos ya casi llegando al final de este programa. Yo quiero dejarlos con dos versículos. El versículo de Efesios 4, versículo 2, que dice: con toda humildad, mansedumbre, soportémonos con paciencia los unos
con los otros en amor. Ese es Efesios 4:2, ¿no? Ahí está muy clarito, tenemos que soportarnos con amor. Y eso va directamente para las parejas, para el matrimonio. Y el otro versículo, 1 Corintios 13:13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero de esos tres, el mayor de ellos y el más efectivo, adivinen cuál es el amor. Así que los dejo con esa reflexión y les pido que no se olviden de nuestra querida radio La Voz de María, que siempre está pendiente de todas sus donaciones para poder llegar 24/7 siempre a todos sus hogares a través de las ondas radiales y ahora también con las redes sociales en Radio La Voz de María, ¿no? Así que sigamos aportando, sea en la radio, sea a través de las cuentas que están circulando en la pantalla en la parte de abajo, o haciendo sus propias y directas donaciones en nuestra querida radio. Ahí aprovechan para saludar y también, ¿por qué no?, oír misa o estar en el Santísimo en nuestra capilla. Así que los invitamos a seguir colaborando. Gracias por su aporte, gracias por seguirnos y los esperamos una vez el próximo sábado por Matrimonios al Rescate de 11 a 12. En Radio La Voz de María. En Radio La Voz de María. Chao.